Chicos, muy buenos días con todos. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Muy Buenos buen días, día, profe. chicos, qué gusto. A ver, vamos a hacer primero la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional. El comercio internacional es cuando nosotros actuamos como observadores, es decir, nosotros vemos que los diferentes países comienzan a comprar y vender productos. A eso se llama comercio internacional. Pero ya cuando nosotros como país somos los que ejecutamos la compra o la venta de productos, a eso se llama comercio exterior. Por lo tanto, si ya somos nosotros los que estamos jugando, o sea, estamos haciendo la acción de compra y venta, esas transacciones tienen que ir registradas en las cuentas de nuestro país. Específicamente van a ser registrados en la balanza de pagos. ¿Te das cuenta? Pero en cambio el comercio internacional no. ¿Por qué el comercio internacional no va registrado en nuestras cuentas? Porque ahí nosotros no somos los que estamos haciendo las compras. Lo que están haciendo las compras son otros países. ¿Te das cuenta? Para nosotros el comercio internacional no lo registramos. Solo el comercio exterior porque ahí nosotros somos los que actuamos. Entonces, cuando se habla del comercio exterior, estamos hablando de qué? De aquella situación donde se realiza la compra y venta de productos entre un país, entre un país y el resto del mundo, al cual se le conoce con el nombre de sector externo. Sector externo, también conocido como resto del mundo. ¿Está bien? Sector externo, vamos a ponerle acá, también llamado resto del mundo. Ahí está. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esta situación del comercio exterior? ¿Qué motiva a que los países lo puedan realizar? Una explicación de por qué se da esto es los diferentes gustos, ¿no? Los diferentes gustos. Obviamente que esos gustos también pues se van moldeando en base a lo que tú tienes, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de alimentos, en Argentina ellos consumen bastante carne de res, porque obviamente producen carne, ¿no? Entonces, como ellos producen carne, ellos tienden a consumir bastante carne, son sus gustos, sus preferencias. En el Perú, si bien es cierto, acá también se come carne, pero no con la misma cantidad que consumen los argentinos. Acá nosotros más tendemos a consumir pollo, pescado, ¿no es cierto? Pollo, pescado. Ay. Mira, acá en el Perú, por ejemplo, se produce espárragos. Producimos espárragos, pero sin embargo, no solemos comer espárragos, ¿no? El Perú en algún momento fuimos el país número uno en la exportación de tara, pero sin embargo muchos peruanos desconocen qué cosa es la tara. La tara se puede utilizar de forma medicinal, por ejemplo, se utiliza para desinflamar la garganta, pero también la tara puede ser utilizado para curtir cuero, ¿no? Pero sin embargo, muchos peruanos, gran parte de los peruanos desconoce de este producto llamado la tara. Bueno, otra causa de por qué existe comercio exterior es el exceso o déficit de recursos. Exceso o déficit de recursos. Entonces, ese exceso o déficit de recursos nos indica lo siguiente. Cuando tenemos un exceso, o sea, tenemos más de lo que necesitamos,
al tener más de lo que necesitamos, eso nosotros lo vamos a vender, se va a exportar, ¿no? Por ejemplo, somos un país minero, ¿no? Tenemos muchos minerales y esos minerales los comenzamos a vender. Y en el caso del déficit, de aquello que nos falte, lo compramos. Por ejemplo, compramos autos, motos, ¿no? Barcos también traemos, ¿verdad? Yates, ¿no? Para las familias adineradas. Entonces, ese es un causal de por qué hay comercio exterior. Pero hay un causal también muy interesante llamado la economía de escala. La economía de escala. ¿Está bien? En el caso de la llamada economía de escala, tenemos lo siguiente, mirad. Una economía de escala es aquella economía que tiene la capacidad de poder producir en grandes cantidades y al menor costo por unidad. Puede producir en grandes cantidades porque tiene una maquinaria y una infraestructura muy importante. Entonces, eso le permite producir bastante. Pero lo más importante de esto es que el costo unitario se va al suelo. Y si el costo unitario se va al suelo, ellos se vuelven recontra competitivos, porque ellos podrían vender su producto recontra barato. Y al vender su producto recontra barato, desplazan a la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría afirmar debido a esta economía de escala? A ver, voy a poner primero que me va a generar el menor costo unitario. ¿Ya? El menor costo unitario. Ah, ya. A ver. Una señorita ayer, muy amablemente, muy curiosa ella, lo cual es bueno ser curioso en los estudios, decía, profesor Aníbal, entonces, todo país que tiene economía de escala practica comercio internacional. Por lo tanto, si el Perú practica también comercio, significa entonces que el Perú tiene economía de escala. Ah, interesante. Vamos a explicar ese detalle. Si tú tienes una economía de escala, significa que eres muy competitivo en el producto que estás elaborando. Significa que tú podrías venderlo más barato, ¿verdad? Y entonces, si tú puedes venderlo más barato, tú puedes inundar a otro país. ¿Por qué? Porque en ese país el producto que tú elaboras a ellos les cuesta más. Entonces tú puedes ir a ese país a vender ese producto más barato. Y en ese país la gente te va a comprar. ¿Por qué la gente te va a comprar? Porque la gente busca lo más económico. Y la empresa de ese país va a quebrar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién practicó el comercio? El país que tenía la economía a escala. Pero obviamente también el comercio lo practicó aquel país que no tiene economía a escala. El que no tiene economía a escala actuó en este caso como comprador. Y el que tiene economía de escala actuó como vendedor. ¿Entiendes ahora la situación? Es decir, no todo aquel que practica comercio exterior tiene economía de escala, no es así. Puede ser que yo practique el comercio exterior, pero yo no tengo economía de escala, si no lo practico para poder agenciarme de productos del extranjero que son más baratos. ¿Entendiste la figura? Ah, ya, profesor. Entonces, estas causas son aquellas que van a motivar la presencia de este llamado comercio exterior. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las formas? Vamos a verlo acá. Dos formas. Las exportaciones y las importaciones. Esas son las dos formas por las cuales se va a realizar el comercio exterior. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a nuestra economía Perú. Y nosotros vendemos productos. Aquellos productos elaborados en el Perú y vendidos al resto del mundo va a recibir el nombre de una exportación.
esta exportación se va a representar con la letra X. Cuando veamos la letra X, automáticamente, ¿qué decimos? Exportación. ¿Y qué exportamos nosotros? Nosotros exportamos minerales. ¿Estamos bien? De forma general exportamos materias primas, pero lo principal que hacemos son los minerales. Nosotros, al tener minerales dentro de nuestro país, eso se considera como un activo, ¿ya? Cuando lo exportamos, esos activos están saliendo del país. Por lo tanto, si están saliendo del país esos activos, los activos comienzan a reducirse. En la medida que se exporte más, o sea, en la medida que salgan más productos, los activos que tenemos se van reduciendo. Interesante esa relación, ¿verdad? Más exportación, salen más productos, los activos se van reduciendo. Segundo, al vender, ellos nos tienen que pagar. Entonces, nuestra economía va a registrar un ingreso de divisas. ¿Cuál es la divisa más aceptada? La divisa más aceptada es el dólar. Profesor, entonces el dólar entra. Así es. ¿Y quién tiene el dólar? El que vendió. El dólar lo tiene el que vendió. Entonces el que vendió, o sea, el exportador, ahora tiene esos dólares. Y como él está en el Perú, esos dólares lo tiene que cambiar por soles. Entonces, yo al exportar me han pagado en dólares. Y esos dólares en el Perú los tengo que cambiar por soles. Y si los tengo que cambiar por soles, entonces tendré que ofertar dólares. El término oferta significa venta. El término oferta significa venta. Entonces, esa oferta de dólares va a afectar, va a influir sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera. El tipo de cambio es el precio de la divisa. Esa oferta afecta al tipo de cambio en relación inversa. Por eso es que pongo acá el signo negativo. La relación inversa significa sentido contrario. Entonces, vamos a poner acá lo siguiente. Mira, si decimos, aumentaron las exportaciones se incrementaron. ¿Está bien? Al incrementarse las exportaciones, al subir las exportaciones, el país registra más ingreso de dólares, ¿verdad? Entonces, aumenta el ingreso de dólares. Si aumenta el ingreso de dólares, es obvio que la oferta de dólares va a tener que subir, ¿verdad? Si aumenta la oferta de dólares en nuestro país, eso va a traer como consecuencia que se reduzca, que se contraiga el tipo de cambio. ¿Está bien? Ahora, si bajan las exportaciones, ahí está, bajan las exportaciones. Al bajar las exportaciones, ¿ya? Al bajar las exportaciones, si exportamos menos, los dólares que ingresan van a bajar. Y si los dólares que ingresan van a bajar, esta oferta de dólares se va a reducir. Al haber menos dólares, al haber bajado la oferta de dólares, entonces va a subir el tipo de cambio. Interesante esta pequeña secuencia que se observa acá, cómo el exportar más, el importar menos, va a Profe, tener su influencia en el tipo de cambio. disculpe, profe, la X que representaba. Acá, mira campeón, ahí está. Ahí está la X, ¿verdad? Esa Sí, X, ¿qué significa? venta de exportación. Excelente, ¿no? ¿Por qué le llaman a la X una exportación? Si observas por acá, la letra X es la segunda letra de esa palabra, ¿no?
Es por eso que le ponemos X. Ok, ¿Sí? profesor. Muchísimas gracias. Ahora, si ustedes ven la pregunta 3 de la tarea, léanla, por favor. Me gustaría que la lean para que puedan entender lo que voy a hacer, ¿no? 30 segundos, ¿sí? Es importante que la lean, la 3 de la tarea. Profesor, ¿pero por qué la tarea? Es que esa pregunta está muy bonita. Ya, más o menos la han leído, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entender la pregunta y parcialmente la vamos a responder. Luego vamos a completar. ¿Está bien? Luego vamos a completar y dar la respuesta. Bueno, tienen la clave ahí, pero para que la puedan entender en su totalidad. ¿Está bien? Entonces, parcialmente nada más. La pregunta 3 de la tarea nos dice que hay una crisis internacional. Eso dice la pregunta, ¿no? Hay una crisis internacional. Entonces, al existir una crisis internacional, significa que el sector externo no está bien. No está bien el sector externo. Y cuando el sector externo no está bien, el sector externo no hace muchas compras. ¿Por qué? Porque no está bien. Entonces, si no hace muchas compras, las ventas que nosotros hacemos van a bajar. Entonces, las exportaciones se van a reducir. Al reducirse las exportaciones, obviamente, dentro del Perú, la oferta de dólares se va a reducir. Y al reducirse la oferta de dólares, el tipo de cambio en el Perú se va a elevar. El tipo de cambio se va a incrementar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nos vamos a quedar momentáneamente, ¿ya? Luego vamos a regresar nuevamente a la pregunta, pero que quede claro que nos estamos quedando en que el tipo de cambio en el Perú va a subir debido a esa crisis internacional. ¿Está bien? Bien. Ahora, los productos que se elaboran en el resto del mundo. El resto del mundo también podemos decir sector externo. Resto del mundo o también llamado sector externo. ¿Está bien? Entonces, aquellos productos que se elaboren en el sector externo y sean comprados por nuestro país, se va a conocer con el nombre de la importación. ¿Y esa importación con qué letra se va a representar? Esa importación se va a representar con la letra M. La letra M, si usted observa esta palabra que dice importación, es también la segunda letra de esa palabra, importación. Profesor, ¿y qué es lo que nosotros más importamos? Lo que nosotros más importamos van a ser los llamados insumos. Eso es lo que nosotros más traemos del extranjero. Los llamados insumos, o si gusta, usted puede decir los llamados bienes intermedios. ¿Ya? Insumos o bienes intermedios. En segundo lugar, lo que más traemos del extranjero son los llamados bienes de capital. ¿Ya? Los llamados bienes de capital. Ah, ok, profesor. Los llamados bienes de capital. Las llamadas maquinarias, ¿no? Las maquinarias. Bien. Pero si nosotros estamos comprando, ahora tenemos que pagar.
entonces se va a registrar un egreso de divisas. ¿Cuál es la divisa más aceptada en esta parte del mundo? El dólar. Pero, profesor, nosotros los peruanos no tenemos dólares, nosotros manejamos soles. Entonces, el importador tiene que pagarlo en dólares. Entonces, ese importador dentro de nuestro país tiene que realizar la compra de dólares. Entonces, acá estaría demandando dólares. ¿Está bien? Estaría demandando dólares. Y esa demanda de dólares afecta al tipo de cambio en razón directa. Por eso es que ahí aparece el signo positivo. ¿Está bien? A ver, trabajemos esta parte. Si aumentan las importaciones, si el país importa más, ¿no? Al aumentar las importaciones, vamos a tener que pagar más dólares, ¿verdad? Pero para pagar más dólares, el importador tendría que comprar más dólares dentro del país, motivando que suba la demanda de dólares. Al subir la demanda de dólares, el tipo de cambio va a subir. ¿Por qué el tipo de cambio va a subir? El tipo de cambio va a subir porque la relación es directa, acá se mencionó, ¿verdad? Y si las importaciones se reducen, si las importaciones bajan, pasa todo lo contrario, ¿verdad? Se demandaría menos dólares y al demandarse menos dólares, el tipo de cambio se va a reducir. Ahí está. Qué bacán. Qué bacán. Ahora, de repente en el examen pues quieran complicarte, ¿no? Quieran complicarte. Si te quieren complicar, ¿qué podrían hacer en base a esto? A ver, ¿qué pasaría si de manera simultánea suben las exportaciones y también suben las importaciones? ¿Qué tal si te preguntan eso? Que de manera simultánea las exportaciones y las importaciones han subido. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, vamos a dejar que analices unos segundos. Es importante ese análisis, ¿no? ¿Qué pasaría si el volumen de las exportaciones e importaciones se incrementaran de manera simultánea? ¿El La tipo de oferta se cambio estaría mantendría. equilibrado? ¿Cómo? ¿El tipo de cambio estaría en equilibrio? El tipo de cambio estaría en equilibrio. Ya, esa es una respuesta, sí, es cierto. Y te felicito por tu participación, ¿ah? Siempre es bueno. Y sí, es una respuesta, pero es una, ya que acá nos van a generar tres respuestas. ¿Tres respuestas, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque la primera posibilidad es que las exportaciones suban en la misma magnitud que suban las importaciones. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que el incremento de las exportaciones sea superior al incremento de las importaciones. Y la tercera posibilidad es que el incremento de las exportaciones sea menor al incremento de las importaciones. Tres posibilidades bastante reales. ¿Está bien? A ver, si aumentan las exportaciones, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Profesor, el tipo de cambio va a bajar. Si aumentan las importaciones, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio va a subir. Pero como acá nos dice claramente que van a subir en la misma magnitud, entonces el tipo de cambio se neutraliza y se va a mantener constante, que fue la respuesta que muy bien dio tu colega. Pero hay otras dos posibilidades.
Por ejemplo, acá en la segunda posibilidad es que las exportaciones suben más que las importaciones. O sea que las exportaciones tienen más fuerza. Y si tienen más fuerza, eso hace que el tipo de cambio se reduzca. Entonces, el tipo de cambio bajaría. Y en la tercera posibilidad, el que va a tener más fuerza son las importaciones. Por lo tanto, acá el tipo de cambio subiría. ¿Se dieron cuenta, chicos, de esa situación? Bien. En el caso de los elementos que participan en el comercio internacional, nosotros acá hemos mencionado este elemento conocido con el nombre de divisa, ¿verdad? En el caso de la divisa, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de aquella moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. ¿Y cuál es la más usada? Definitivamente el dólar, ¿no? Esa es la más usada. Definitivamente el dólar. Ahora, ¿qué hace que una moneda sea aceptada en el comercio internacional? ¿No? ¿Qué hace? Nos preguntamos por qué el sol no podría serlo. O por qué no lo es en todo caso, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Por qué el sol hoy en día no es una divisa? Entonces usted me dirá, profe, porque no es aceptada. Pero ¿qué hace que tu moneda sea aceptada? Esa es la pregunta. ¿Qué hace que tu moneda sea aceptada? Eso se puede responder fácilmente con lo que nosotros vimos en el tema de estructura de mercado. Recuerden que se vio la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Y ahí nosotros explicamos un elemento llamado el poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad para poder influir en el precio. Ese es el poder de mercado, ¿no? Entonces te puse el ejemplo, ¿no? Voy a una fábrica de camisas y le digo, señorita, ¿cuánto está la camisa? Y me dice, señor, cuesta 50 soles la camisa. Ah, ya, señorita. Entonces me va a dar una camisa pero a 35 soles. Si le digo que me dé una camisa a 35 soles, ¿me aceptará? ¿Me aceptará ese precio? No, La No, respuesta es no, me va a No, votar, ¿sí o no? a quiere votar. perder. ¿Sí o no? A Piedrón de repente me va a arrojar los perros por gracioso. Pero si le digo, señorita, le voy a comprar 950.000 camisas. Era el número, 950.000 camisas, cada camisa a 35 soles. Entonces ahí la señorita me va a ver con otros ojos, ¿verdad? Con unos ojos que salen así soles, ¿no? Ah. Y me va a Sí, decir, ¿sí o no? Me va a nada decir, mal. venga señor, siéntese por acá. Ahí está su Lo trata como cancioncita. rey. Exacto, como rey, ¿sí o no? Y entonces ahí ya tengo poder. ¿Por qué ya tengo poder? Porque pude comprar una cantidad muy importante. Es igual en el comercio internacional. Entonces, tú tienes que tener poder para hacer que tu moneda sea aceptada. Por ejemplo, Rusia se está chorando, señor. Rusia dice, allá, ¿tú quieres petróleo? Ya, yo tengo petróleo. ¿Quieres que te venda? Perfecto, yo te puedo vender petróleo, pero me pagas en rublos. ¡Qué palomía! Me pagas en moneda rusa. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Caramba, yo quiero ese petróleo. Yo lo quiero, pero yo no tengo rublos. Entonces, ¿cómo hago para conseguir su moneda? ¿Cómo hago? Si regresamos por acá, acá nos va a ver esta parte, ¿no? Miren, muchachos. Vamos a imaginar que esta es Rusia, ¿verdad? Esta es Rusia. Y yo quiero comprarle a ellos petróleo.
Entonces yo tendría que pagarle no en dólares porque no me está aceptando dólares. Tendría que pagarle en rublos. ¿Cómo consigo eso? Por acá. Entonces Rusia me está obligando a que yo le venda mis recursos naturales, ¿no? Que yo le venda mis recursos naturales y acepte el rublo yo. O sea, bien mosca esa. Entonces me obligaría a que yo acepte el rublo. Porque una vez que ya el rubro entra acá, se comercializa y yo puedo comprar petróleo. Y acá yo me consigo estos rublos que ya entraron y recién le pago. Al hacer esa figura, estaría indicando claramente que el rublo se convierte en una divisa. ¿Te das cuenta? Entonces, para que una moneda se convierta en divisa, tiene que pasar eso. Tienes que tener poder. Y para poder tener ese poder, tienes que tener una capacidad de poder abastecer al mercado grandemente. Entonces, Rusia puede abastecer todo el mercado con petróleo. Tiene un montón de petróleo Rusia. Ah, entendido, profesor. Bueno, ya te expliqué, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la moneda se convierta en una divisa? ¿Qué pasaría si el país por alguna razón no tuviera divisas? Obviamente, el no tener divisas involucra pues que no puedas comprar productos, eso involucra. Pero hay una salida por ahí. La salida es las reservas internacionales. Estas reservas internacionales viene a ser un activo manejado por el FMI. No, por el FMI no, por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Para qué? Para hacer frente a las obligaciones externas. Para hacer frente a las obligaciones externas. Entonces, si por ejemplo, no hubiera dólares en la economía, o habría muy pocos, el BCR sacaría dólares de las reservas, ya sacaría dólares de las reservas y las inyectaría en la economía nacional, ¿no? Entonces el BCR vendería dólares. Sacaría dólares de acá, de las reservas, y los inyectaría en la economía, ¿verdad? Si hace eso, ¿qué pasa con las reservas? Van bajándose. Ahora, el hecho contrario. Si hay muchas divisas dentro del mercado nacional, si hay muchas divisas, el BCR, ¿qué va a hacer? Va a absorber los dólares, ¿sí o no? O sea, los va a comprar. Y si el BCR compra los dólares, ¿qué pasaría con las reservas? Comenzarían a subir, comenzarían a elevarse. ¿Está bien? Profesor, y si ponemos el caso ya dramático, no hay divisas y tampoco hay reservas. Si no hay divisas y tampoco hay reservas, tenemos una última opción, el derecho especial de giro. Este derecho especial de giro lo maneja el FMI. El FMI es el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional ayuda a los países miembros del fondo prestándole dinero para regular su balanza de pagos. Entonces, si un país, por ejemplo, no tiene dólares, no puede comprar. Y si no compra, este país va a afectar a otros, o sea, va a contagiar a otros. Para evitar eso, el Fondo Monetario le presta plata a través del derecho especial de giro, ¿no? El famoso DEG. Este derecho especial de giro es un activo manejado por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para ayudar a los países miembros, para ayudar
a los países miembros. ¿Estamos bien? Ese derecho especial de giro está conformada por las monedas más fuertes a nivel mundial. Ahí está. Ahí está el DEC. El derecho especial de giro está conformada por las monedas más fuertes a nivel mundial. ¿Quiénes son esas monedas más fuertes a nivel mundial? El dólar, el yen, la libra, el euro y el yuan, la moneda china, también conocido con el nombre de renminbi, ¿no? Yuan o renminbi. Ah, interesante, profesor. O sea, ¿y el sol peruano por qué no está ahí? No, pues ya les he mencionado que el sol peruano pues ni divisa es, ¿no? O sea, para que se convierta en divisa tenemos que tener poder en el mercado. Y el Perú no tiene poder de mercado, no tiene capacidad de eso, ¿sí? Ojalá que trabajemos duro y en algún momento pues sí exista ese poder, ¿no? Bien, le tomamos foto por favor a eso para poder borrarlo. Ahorita la respondo.
Bien, muchachos. A ver, partamos de la pregunta que han hecho en el chat de qué es una economía de escala. La economía de escala también se puede llamar rendimientos a escala creciente. Los rendimientos a escala creciente o economía de escala es aquel tipo de economía en una empresa, ¿no? Una empresa que tiene la capacidad de producir en grandes cantidades al menor costo por unidad. Entonces, deben acostumbrarse a asociar que si esta empresa tiene una economía de escala, significa que los productos que elaboran son muy baratos. El costo unitario de ese producto se ha logrado reducir a su mínima expresión, ¿no? Cuando decimos mínima expresión, significa lo más chico que se puede achicar. ¿Está bien? Es como por decir, cuando hablo de lo mínimo, ¿en cuánto tiempo como mínimo puedes terminarte tu segundo, ¿no? Tu comida. Entonces, no me vas a decir, profe, mi almuerzo yo me lo acabo en un segundo. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, usted tiene un tiempo prudencial para comer, ¿no? Masticando tranquilo, ¿verdad? Pero si usted se acelera, puede reducir el tiempo a un mínimo posible. Menos de eso ya no se puede. Ese es el mínimo, ¿verdad? El mínimo es que menos de ese punto ya es imposible. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿es ventajoso que una empresa tenga una economía de escala? Sí, es ventajoso. ¿Por qué es ventajoso? Por los costos. El costo unitario es el más chiquito que tiene. Por eso una economía de escala es muy, muy ventajosa. ¿Está bien? A ver, Sí, profesor. vayamos a ver acá el famoso Incoterm. El Incoterm nos va a permitir entender los puntos de entrega de los productos. Entonces, cuando digo, ¿dónde dejo el producto? ¿Dónde te lo entrego? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, acá del llamado puerto de partida. Profesor Aníbal, ¿por qué dice puerto de partida? ¿Por qué no dice aeropuerto, por ejemplo? El 85% del comercio mundial, el 85% del comercio mundial es marítimo. Marítimo. Los bolivianos tienen grandes problemas ahí, porque Bolivia no tiene salida al mar. Si el 85% es marítimo y ellos no tienen salida al mar, definitivamente tienen grandes problemas, ¿verdad? Por acá vamos a poner al puerto de llegada. Puerto de llegada. Muy bien. Si estamos dentro de la nave en puerto de partida, a eso se va a llamar el precio FOB. El precio FOB va a ser el puerto de partida. Mercancía dentro de la nave, pero en puerto de partida. En puerto de llegada, acá, estaríamos hablando del precio SIC. La lógica. ¿Cuál de estos precios es mayor? Tendrá que ser el precio SIC, porque involucra el puerto de llegada. ¿Te das cuenta? Entonces, por acá pondría al precio SIC y ese precio sería igual al FOB, que es el de partida, más lo que cuesta el traslado. El trasladar el producto, el llevarlo al puerto de llegada, se llama el flete, ¿no? El flete es como hacer taxi, ¿no? Te voy a cobrar por trasladar, ¿no es cierto? Entonces, acá le tengo que agregar los llamados
fletes. Pero además le agrego los seguros. ¿Te das cuenta? Es por eso que el precio SIC tiene que ser mayor al precio FOB, ¿verdad? Tiene que ser mayor. Si usted ve la pregunta número 1 de su material, ¿qué respondería? ¿No? En la pregunta 1 de su material, a ver, vayamos a la 1. Dice, ¿no? Término del comercio internacional donde el importador asume los costos del bien, el flete y el seguro que son necesarios para trasladar la mercancía hasta el puerto de destino, llamado puerto de llegada. Ahí dice claramente, es el importador. ¿Quién sería el importador? El que está por acá, ¿verdad? Sí. El que está por acá sería el importador. Entonces, este importador va a pagar el producto a precio SIC, ¿no? Y si paga el precio SIC, asume el costo del producto más los fletes y los seguros. Así que la respuesta en la pregunta número 1 sería la alternativa Ecuador, ¿verdad? Ecuador. ¿Está bien? Muy bien. Si vemos el llamado tipo de cambio, el tipo de cambio, por definición, es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Entonces, este precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional nos está poniendo en escena que este dólar, porque el dólar es la divisa más usada, la estamos poniendo como si fuera una mercancía, ¿no? Dice, precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Por ejemplo, decimos, ¿no? Un dólar cuesta 3 soles. ¿Ya? Un dólar cuesta 3 soles. Ahí se está observando el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. O podría decir, ¿no? Un dólar cuesta 5 soles. Un dólar cuesta 5 soles. Entonces, al tener esa variación en el tipo de cambio, por ejemplo acá, cuando el tipo de cambio ha subido, si el tipo de cambio ha subido, ¿qué le pasaría a la moneda extranjera llamada el dólar? A esa moneda extranjera, perdón, a la moneda nacional. ¿Qué dólar? Cuando el tipo de cambio sube, ¿qué le pasa a la moneda nacional? Al sol. ¿No? En este caso, al subir el tipo de cambio, la moneda nacional llamada el sol, decimos rápidamente que pierde valor. Eso es lo que ocurre. La moneda nacional pierde valor. O sea que la moneda nacional se devalúa o en su defecto se deprecia. ¿Ya? La moneda nacional se devalúa o se deprecia. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Decimos que se ha devaluado cuando eso esté provocado por el Banco Central de Reserva. Y decimos que se deprecia cuando eso haya sido provocado por el mercado. ¿Verdad? Entonces, volvemos a la pregunta 3 de la tarea. ¿Te acuerdas de la 3 de la tarea? En la 3 de la tarea nos habíamos quedado que el tipo de cambio tenía que subir, ¿verdad? Que el tipo de cambio tenía que subir. Al subir el tipo de cambio, la moneda nacional pierde valor, ¿verdad? Y si la moneda nacional pierde valor, significa que la moneda nacional se devalúa o se deprecia. Pero pregunto, ¿qué responderemos nosotros? ¿Devaluar o depreciar? Yo les pregunto a ustedes,
En la pregunta narra que eso ha sido provocado por el BCR. No, profesor, porque dice No. crisis internacional, o sea, el BCR no lo ha provocado. Entonces, ¿quién lo ha provocado? El propio mercado. Y si lo ha provocado el propio mercado, ¿cuál es el término a emplear? Depreciar, ¿verdad? Preciado. Entonces, la primera parte de esa pregunta tiene que ser depreciar. Y depreciar aparece en la clave A, en la clave B y en la clave E, ¿verdad? O sea, hasta ahí tienes tres posibles respuestas, ¿verdad? Faltaría completar la segunda parte de la pregunta, que la vamos a completar más adelante. Pero, ¿se está entendiendo la pregunta 3 de la tarea? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Perfecto, profesor. chicos. Bacán, muchachos. Ahora, ¿qué pasa si el tipo de cambio ahora se reduce? Si el tipo de cambio se reduce, entonces la moneda nacional gana valor. El sol peruano, decimos claramente ahí que el sol peruano gana valor. Por lo tanto, si el sol peruano gana valor, el sol peruano se revalúa o en su defecto se aprecia, ¿no? Y ya usted conoce cuándo usar el término apreciar o revaluar. El término revalúa involucra que lo hace ¿quién? Lo hace el Banco Central de Reserva. El término apreciar significa que lo hace el mercado. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, vayamos a ver cuáles son los efectos de una subida o reducción del tipo de cambio sobre las exportaciones e importaciones. Vamos a ver acá. Si el producto en el extranjero costara $10, si el producto en el extranjero costara $10 y en el Perú el tipo de cambio es $1, 3 soles, ¿cuántos soles tendríamos que tener nosotros para poder traer ese producto extranjero? Profesor, tendríamos que tener 30 soles, ¿cierto? Pero si el tipo de cambio sube a $1, 5 soles, entonces, ¿cuántos soles tendríamos que tener para tener los $10? 50 soles, profesor. O sea que ese incremento en el tipo de cambio hace que el producto importado se vuelva más caro. Y al volverse más caro, las importaciones se van a reducir. ¿No? Se van a reducir. Pero si baja el tipo de cambio, entonces el producto importado para nosotros se hace barato. Y al hacerse barato, las importaciones van a subir. Interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué le conviene, por ejemplo, al importador? Al importador le conviene que sus importaciones se hagan baratas. Y si sus importaciones se hacen baratas, él va a poder importar más. Para que eso ocurra, el importador cruza los dedos para que el tipo de cambio se reduzca, ¿no? Para que el tipo de cambio baje. ¿Está bien? Ahora vayamos a ver las exportaciones. Imaginemos que el producto cuesta en el Perú 30 soles y que el tipo de cambio sea $1, 3 soles. ¿Cuántos dólares va a tener que tener él para tener los 30 soles en el Perú? $10. $10. ¿Sí o no? Pero si Sí. el tipo de cambio sube
a $1 5 soles, ¿cuántos dólares necesita él? 50. No, con 6, Ah, porque no, mira, 6. con $6 tiene los 30 soles. Entonces, al subir el tipo de cambio, al extranjero le resulta más barato. Y si le resulta más barato, él va a comprar más, lo que significaría que nosotros exportamos más. Pero si el tipo de cambio se reduce, al reducirse el tipo de cambio, al extranjero le resulta siendo más caro. Y si es más caro, ellos compran menos, lo que significaría que exportamos menos. Pregunta, ¿qué le conviene al exportador? Al exportador le conviene que el tipo de cambio suba, porque de esa manera él se va a ver favorecido y va a exportar más. Con esto ya podemos completar la pregunta 3 de la tarea. La pregunta 3 de la tarea. A ver, vamos a verla toda. Al haber una crisis internacional, el extranjero nos va a comprar menos. Las exportaciones peruanas en un primer momento bajan. Al bajar las exportaciones peruanas, entran menos dólares al Perú. La oferta de dólares en el Perú bajaría. Pero al bajar la oferta de dólares, el tipo de cambio subiría. Al subir el tipo de cambio, la moneda peruana pierde valor. Entonces la moneda peruana se devalúa o se deprecia. Pero como esto ha sido provocado por el mercado, asumimos que se ha depreciado. Lo segundo que va a pasar, al subir el tipo de cambio, lo que provocas ahora es que tus productos se abaraten. Y eso en alguna medida va a favorecer a un incremento de las exportaciones. O sea que el que se va a beneficiar es el exportador. Siendo entonces la respuesta la alternativa a avioncito, ¿verdad? Esa sería la clave. ¿Está bien? Esa pregunta 3 es una pregunta pequeña, pero definitivamente muy bonita esa pregunta. A ver, en el caso del tipo de cambio fijo, el tipo de cambio fijo es un tipo de cambio determinado por la autoridad monetaria. Determinado por la autoridad monetaria. ¿Quién es la autoridad monetaria? Siempre es el Banco Central, ¿no? Siempre es el Banco Central. Profesor, ¿el Perú tiene un tipo de cambio fijo? No, no tenemos. Los argentinos tenían un tipo de cambio fijo hasta el año 2002. Su tipo de cambio fijo se llamaba la caja de conversión. La caja de conversión o convertibilidad cambiaria, ¿no? Caja de conversión o convertibilidad cambiaria. Consistía en que si a Argentina entraban 10 millones de dólares, los argentinos creaban 10 millones de pesos. Si de Argentina se iba 1 millón de dólares, los argentinos retiraban 1 millón de pesos. Esto se hacía con la intención de siempre mantener la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos. Al mantener la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos, siempre el tipo de cambio era $1, $1. O sea, era un tipo de cambio a la par, ¿no? Era un tipo de cambio a la par, $1, $1. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Acá está el tipo de cambio. Un tipo de cambio fijo se representa como una línea horizontal, recta.
O sea, nos está diciendo ahí que el tipo de cambio tiene que estar constante. Eso no significa que un tipo de cambio fijo no pueda subir o bajar. Sí puede pasar eso. Pero eso puede pasar por decisión propia de la autoridad monetaria. La autoridad monetaria decide subirlo y lo sube. La autoridad monetaria decide bajarlo y lo baja. Pero una vez que decide tal punto, ahí lo va a mantener por bastante tiempo, ¿no? Entonces, como el BCR se compromete a mantener un tipo de cambio fijo, ese BCR tiene que constantemente estar interviniendo para esterilizar las fluctuaciones, ya que no se determina por ley. El BCR no puede sacar leyes. Por ejemplo, acá digamos que aumenta la oferta de dólares en 100 millones. Si la oferta de dólares ha aumentado en 100 millones, entonces definitivamente esa abundancia de dólares presiona a que el tipo de cambio se reduzca, presiona a que el tipo de cambio baje. ¿Está bien? Pero, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el BCR tiene la labor principal. Y el BCR, ¿qué tiene que hacer? Tiene que neutralizarlo rápidamente. Al toque lo tiene que esterilizar. Entonces, automáticamente, el Banco Central de Reserva va a realizar la compra de dólares. ¿Y cuántos dólares va a comprar? 100 millones. Entonces, los retira inmediatamente del mercado. Entonces, al generar la fuerza opuesta, pero en la misma magnitud, tú estás viendo en la misma magnitud, al final, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio va a permanecer inalterable. ¿Te das cuenta? Pero para hacer eso, necesitas pues un banco central que sea poderoso, un banco central que sea muy fuerte. Si eso no se consigue, es un chiste, ¿no? Por ejemplo, que el Perú venga a decirnos que vamos a tener un tipo de cambio fijo. Es un chiste, es como que nos digan que una hormiga va a ahorcar a un elefante. ¿Cierto? El tipo de cambio que el Perú tiene se llama el tipo de cambio de flotación sucia, también conocido con el nombre de administrado. Así se llama. Tipo de cambio de flotación sucia o administrado. Este tipo de cambio de flotación sucia o administrada va a ser determinada por el mercado con participación del BCR. Entonces por acá ponemos determinado por el mercado con participación del Banco Central de Reserva. A ver, analicemos eso. Al decirnos que es determinado por el mercado, significa que es el mercado quien tiene la labor principal. El BCR tiene una labor ahí secundaria. El BCR ahí simplemente tiene la función estabilizadora. Es decir, si el mercado está presionando a que el tipo de cambio suba, el tipo de cambio va a subir. Lo que va a hacer el BCR es evitar que suba mucho, o sea, le va a bajar la velocidad de subida, pero igual va a subir. Si el mercado presiona a que el tipo de cambio baje, el BCR va a intervenir para suavizar la caída, o sea, para que no caiga mucho, pero igual va a caer. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si en el mercado aumenta la oferta de dólares en 100 millones, si aumentó la oferta de dólares en 100 millones, eso entonces hace que el tipo de cambio se reduzca. Entonces,
automáticamente el BCR interviene y va a tener que realizar la compra de dólares. Pero no lo esteriliza, sino le baja velocidad. Por lo tanto, tiene que comprar menos. En este caso, compra 50 millones para generar la fuerza contraria. Pero ¿quién tuvo más fuerza? El mercado, ¿verdad? Entonces, al final, el tipo de cambio va a caer. El tipo de cambio se va a reducir. Pero si el BCR no hubiera intervenido, el tipo de cambio hubiera caído mucho más. ¿Está bien? Ahora, gráficamente se suele representar como si fuera la famosa cueva del gusano. Pone un techo y un piso y deja que el tipo de cambio flote en ese rango. ¿Está bien? En la flotación limpia es un tipo de cambio determinado exclusivamente ¿por quién? Por el mercado. Y al estar determinado exclusivamente por el mercado, acá funciona una ley. La ley de la oferta y la demanda. Entonces, acá para nada el BCR interviene. Entonces, el tipo de cambio sería pues muy cambiante, ¿no? Ah, o sea, profesor, en el fijo, el BCR es el amo y señor. En la flotación sucia, el amo y señor es el mercado. Bueno, el mercado es el que determina, pero el BCR la baja velocidad, ¿no? Y en la limpia, ahí sí, el mercado es el amo y señor, ¿verdad? Son como las estaciones, ¿no? Calor, el calor baja, frío, ¿no? Y así va cambiando, o sea, no cambia de golpe, ¿no? Va cambiando de manera regular, ¿sí? Bien. Tómenle su fotazo a eso, por favor.
Bien, chicos. A ver, muchachitos. Tenemos acá a las llamadas ventajas absolutas. En el caso de la ventaja absoluta, eso fue formulado por el padre de la economía de nombre Adam Smith, ¿no? Adam Smith Douglas. Ese era el apellido de su madre. Entonces, la ventaja absoluta indica lo que debes producir. ¿Y qué debes producir? Aquello donde seas eficiente, dice. Pero, ¿dónde soy eficiente? Ahí está la pregunta, ¿sí o no? ¿Dónde soy eficiente? Y soy eficiente donde tenga el menor costo de producción o también donde tenga el mayor volumen de producción. Cualquiera de las dos. Pero el caso más común es agarrarlo por el lado del menor costo. Entonces, soy eficiente porque en este producto tengo el menor costo de producción. Imaginemos dos ciudades, A y B, producto X, producto Y. Elaborar una unidad del producto X al país A le cuesta, perdón, a la ciudad A le cuesta 1 sol. A la ciudad B le cuesta 5 soles. En el caso de Y, elaborar una unidad de Y a la ciudad A, digamos que le cuesta 4 soles, mientras que a la ciudad B le cuesta 2 soles. Cerrado. Pregunta. ¿A quién le resulta más barato hacer X? A. ¿A quién le resulta más barato hacer Y? B. Entonces ya sabemos dónde A es eficiente. A es eficiente en X porque es donde le cuesta menos. Entonces diremos que la ciudad A, tiene la ventaja absoluta en X. B tendrá la ventaja absoluta en Y, porque es ahí donde le cuesta menos. Profesor, caso aplicativo, muy bien. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar en San Marcos? Usted ya pensó en una. En la cabecita tiene una carrera que usted va a estudiar. Ahora le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué va a estudiar esa carrera? ¿Y sabe cuál va a ser su respuesta? Usted va a estudiar esa carrera porque usted tiene una ventaja absoluta en ese campo. ¿Te das cuenta? Usted tiene la ventaja absoluta en ese campo. A usted le es más rápido aprender eso, ¿verdad? Tiene esa habilidad, esa destreza, ¿verdad? Usted va a poder rendir lo máximo que se puede en ese campo. Por lo tanto, usted en ese campo tiene ventaja absoluta. ¿Está bien? En el caso de la ventaja comparativa, eso fue formulado por David Ricardo. David Ricardo se pregunta, ¿y qué pasa si tienes ventaja absoluta en todo? Esa es la pregunta que él hace, ¿no? ¿Qué pasa si tienes ventaja absoluta en todo? Si tienes ventaja absoluta en todo, ¿te va a convenir producir todo? No. No. David Ricardo, cuando dice, ¿qué pasa si tienes ventaja absoluta en todo? ¿Qué debes producir? Debes producir aquel bien donde tengas la mayor ventaja
comparativo o donde tengas ventaja comparativa. ¿Y cuándo tengo ventaja comparativa? La primera respuesta. Tiene ventaja comparativa donde tengas el menor costo relativo. Ahí está. Esa es una forma de reconocer dónde está tu ventaja comparativa. La segunda forma de reconocer dónde está tu ventaja comparativa es donde tengas la mayor ventaja absoluta. La tercera forma de reconocerlo es donde tengas la menor desventaja absoluta. De esas tres formas, tú puedes reconocer dónde está la ventaja comparativa. ¿Está bien? Entonces, ahí vas a tener tu ventaja comparativa. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si la ciudad A destinara todos sus recursos a hacer paltas, haría 10 paltas y 0 papayas. 0 papayas. Porque todos los recursos están destinados a hacer paltas. Ahora, si todos los recursos lo destinara a hacer papayas, haría 20 papayas y 0 paltas. ¿Está bien? B. Si todo su recurso lo dedica a hacer paltas, haría 25 paltas y 0 papayas. Si destina todos sus recursos a hacer papayas, haría 75 papayas y 0 paltas. Muy bien. Pregunta. ¿Quién tiene ventaja absoluta en paltas? O sea, ¿quién es más eficiente haciendo paltas? B. B, ¿no es cierto? Porque hace 25. ¿Quién tiene ventaja absoluta haciendo papayas? Igual B. B. O sea que B tiene ventaja absoluta en los dos. Si tiene ventaja absoluta en los dos, ¿podrá hacer los dos? No. Va a tener que escoger uno. El que le beneficie más. Exacto, ¿no? Va a escoger Papaya. donde tenga mayor ventaja absoluta. Y como bien ha dicho, va a escoger papaya. Porque acá su ventaja es de 55. En cambio acá su ventaja es de 15. Por lo tanto diremos que B tiene ventaja comparativa en papaya. ¿Está bien? Ahora utilizamos la de abajo. ¿Qué dice? Menor desventaja absoluta. Ese es en el caso de A, porque A tiene desventaja en los dos. Pero ¿dónde está su menor desventaja? En paltas. Porque acá su desventaja es de menos 15. Acá su desventaja es de menos 55. ¿Te das cuenta? Entonces A, como ahí tiene su menor desventaja, eso pasará a ser su ventaja comparativa. A tendrá su ventaja comparativa en paltas. Ah, profe, qué interesante. Profe, pero no ha utilizado todavía la primera que dice el menor costo relativo. Así es. Para poder explicar esta del menor costo relativo, tengo que llenar estos espacios. Vamos a llenarlos. Si A decide hacer paltas, sacrifica 20 papayas, lo que sacrifica va arriba, sacrifica 20 papayas por hacer 10 paltas. 20 entre 10 es 2. Sacrifica 2 papayas
por hacer una palta. Aquí. Si B decide hacer 25 paltas, ¿qué sacrificó? 75 papayas, ¿verdad? 75 papayas entre 25 paltas, lo que ha dicho es 3. Muy bien. O sea, sacrifica 3 papayas por hacer una palta. ¿Qué debo buscar? El menor costo relativo, ¿sí? ¿Quién es menor? ¿2 o 3? Es 2. Entonces, el menor costo relativo está acá, lo cual significa que A tiene el menor costo relativo. Y si A tiene el menor costo relativo, tiene su ventaja comparativa en paltas. A, ventaja comparativa en paltas. Llegas a la misma respuesta, pero por el lado del costo relativo. ¿Te das cuenta? Vayamos a las papayas. Si decides hacer papayas, sacrificas 10 paltas. 10 paltas por hacer 20 papayas. 10 entre 20 es un medio. Sacrificaste media palta por hacer una papaya. Aquí. Sacrificas 25 paltas por hacer 75 papayas. Un tercio. Un tercio de palta por hacer una papaya. ¿Dónde está el menor costo relativo? ¿Quién es menor? ¿Un medio o un tercio? Un tercio. Excelente. Un Ahí tercio. está. Un tercio es menor. Entonces, B tiene la ventaja comparativa en papayas. B, ventaja comparativa en papayas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quieren un caso aplicativo? A ver, les voy a dar un caso aplicativo. Usted es el entrenador de un equipo de fútbol. ¿Ya? Usted es el entrenador de un equipo de fútbol que tiene un jugador estrella. Este jugador estrella es mejor que tu mejor arquero y a la vez mejor que tu mejor delantero. ¿Dónde lo pones a jugar? Te lo repito la pregunta. Usted es el entrenador de un equipo de fútbol y tiene un jugador estrella. Este jugador estrella es mejor que tu mejor arquero y a la vez mejor que tu mejor delantero. ¿Dónde lo pones a jugar? El jugador estrella es como si fuera la ciudad B, ¿cierto? Es como si fuera la ciudad B, que es el mejor haciendo paltas y a la vez el mejor haciendo papayas. ¿Te das cuenta? ¿Dónde lo pones a jugar? Delantero. Donde tenga su ventaja comparativa, ¿no? O si gusta, responde de esta manera, ¿no? Donde tenga el menor costo relativo, como tú quieras, ¿sí? Bien. En el caso de las ventajas competitivas, fue desarrollado por Porter, ¿no? ¿Dónde está tu ventaja competitiva? Tu ventaja competitiva está en tener algo que el resto no tenga. Esto se va a centrar en el desarrollo tecnológico. Ahí se va a centrar. Entonces, al tener ese desarrollo tecnológico, eso de ahí te permite competir, ¿no? Esto de verdad es una copia
de la teoría de la plusvalía, ¿no? Hay plusvalía absoluta, relativa y plusvalía extraordinaria. Eso lo planteó Carlos Marx. Carlos Marx indicaba pues que existe una plusvalía extraordinaria cuando la empresa X hace innovaciones tecnológicas y esas innovaciones tecnológicas va a permitir mejor explotación del trabajador, mayores ganancias para el dueño. Entonces, Porter dice lo mismo, ¿no? O sea, parece que se ha inspirado en Carlos Marx, pero solamente ha sacado la parte del desarrollo tecnológico. Entonces, el desarrollo tecnológico hace que tengas ventaja, ¿no? Por eso que los diferentes países invierten bastante ¿en qué? Invierten bastante en tecnología, ¿no es cierto? ¿Por qué invierten bastante en tecnología? Porque esa tecnología les va a permitir poder competir, ¿sí? Bien. A ver, ¿cuánto nos queda? Ya está. A ver, vamos con las alternativas, ¿ya? Ya está. A ver, la primera ya dimos la respuesta, ¿no? La primera es la clave E, Y el precio SIC, ¿no es cierto? La 2. Si el gobierno de un país con tipo de cambio fijo a través de su banco central provoca la disminución del valor de su moneda local en comparación con el precio de la divisa, estamos ante una. Si es que lo ha provocado el Banco Central, entonces eso se llama devaluación, pues. Evaluación. ¿Sí o no? la A. Devaluación es provocado por el Avión. BCR. Sí. Ahí está, avioncito. 2. En la estructura de importaciones del Perú, observamos que la mayor cantidad de bienes importados en el Perú son los insumos, ¿verdad? Y estos insumos también se llaman bienes intermedios. A diferencia de los productos que más exportamos, son los productos tradicionales, ¿no? Ahí están los productos mineros, por ejemplo. Alternativa, barco, ¿no? A ver. En la pregunta número 4. El drawback es un régimen aduanero mediante el cual se restituye en forma total o parcial los importes abonados en conceptos de tributos que hayan gravado a las importaciones por consumo, siempre y cuando los mismos bienes fueren exportados para consumo. Eso es un beneficio tributario, ¿no? De esta manera, el exportador peruano que realiza la importación de un producto que se usa como parte del bien final que será exportado para darle un valor adicional o similares podrán solicitar la devolución del monto de esa importación en la tasa vigente al drawback.
El Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Humala fijó en el 2014 la reducción de 1870 a 1085 partidas que tendrán arancel de 0%, pero rebajó la tasa de drawback de 5 a 4% a partir del 1 de enero del 2015 y a 3% desde el 1 de enero del 2016. Sin embargo, ahora el MEC volvió a incrementar el drawback de 3 a 4% hasta el 31 de diciembre del 2018, que a partir del 1 de enero del 2019 retoma a 3%. De acuerdo a la noticia anterior, ¿qué enunciado sería correcto? 1. La medida está dirigida a importadores de bienes de capital. No, pues son solamente a los que importan insumos para transformarlos y de ahí exportarlos, ¿no? Entonces la 1 no podría ser. 2. Este régimen tributario beneficia a exportadores no tradicionales. Claro, porque los exportadores no tradicionales... 2 y 3. Claro, la 2 sí es correcta. La 3 también es La 3. correcta. Sí, muy bien. La 3 también es correcta. Excelente. La D. Dedo, dedito. A ver, 5. No son monedas ni activos frente al Fondo Monetario. Más bien representan un activo potencial frente a los momentos de libre uso de los países miembros del fondo. Bueno, no está muy clara la pregunta, ¿no? Porque al final sí son monedas, o sea, como bloque, o sea, el DEC no es una moneda, ¿no? Pero su conformación sí lo es. Ya, su conformación sí lo es, porque está conformada por las monedas más fuertes a nivel mundial. Clave, casita. La C. 6. Al naturalista Antonio Raimondi, destacado profesor del siglo XIX de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se le atribuyen la siguiente expresión: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Actuando en consecuencia, la política del comercio exterior del país se ha inclinado tradicionalmente por exportar materias primas. O sea, somos un mendigo sentado en una banca de oro. O sea, no hacemos valer esos recursos que nosotros tenemos, ¿no? Bien, a ver, leí todas las claves que restan. 7, avión. 8, casita. 9, dedo. 10, Barcelona. 11, Colombia. 12, Ecuador.